Lo que nosotros hacemos en la iglesia, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, que fue levantar nuestra voz para alabar a Dios, para cantarle, eso no es algo que nació en Mateo capítulo 1, digamos en el Nuevo Testamento. La alabanza a Dios es un elemento que sale desde el cielo inclusive, es decir, desde antes que nosotros existiéramos, la alabanza existía en el cielo, amén. El hecho de que nosotros podamos saludarnos y darnos un abrazo y todo lo que hacemos acá, no nació tampoco en la iglesia primitiva cuando decía que compartían el pan. Obviamente ahí se da el evento, pero también se hacía cuando, por ejemplo, los judíos se reunían y celebraban juntos. Era también un momento de gozo. Existe desde el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia no nacieron en el Nuevo Testamento, nacieron desde el Antiguo Testamento, nacieron como digamos elementos esenciales para la práctica de la vida cristiana. Esta semana que acaba de pasar hemos estado orando por la iglesia. ¿Cuántos oraron esta semana por la iglesia? Ahí están como tímidos al decir ese amén. Cada semana en el grupo de WhatsApp de la iglesia enviamos por qué oramos esa semana. Y la semana que acaba de pasar, o que hoy está pasando, hoy es el último día de la semana, hemos estado orando por la iglesia, por muchas cosas de la iglesia, y no solamente por esta iglesia, sino por la iglesia en general, ¿cierto? La iglesia de Dios no solamente es avivamiento, sino la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El jueves pasado, Edgardo, nuestro pastor de jóvenes, enseñó acerca de la iglesia. Casi que me quita la predicación. Y él hace una definición de la iglesia, que es una definición clásica. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, como ustedes saben, y si no saben, hoy lo sabrán, no son estas cuatro paredes. Esto no es la iglesia. La iglesia es la reunión de todos los ¿qué? Los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Mire la cara al que está al lado a ver si tiene cara de santo. Es la reunión de todos los santos. O sea, usted y la suma de todos nosotros conforman la iglesia de Jesucristo. No la de los últimos santos de los últimos días, la iglesia verdadera de Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia. Así que lo que hoy está reunido aquí es la iglesia del Señor, la reunión de los santos. Gócese y alégrese porque está reunida hoy la iglesia del Señor. Amén. Y todo lo que hay en la palabra de Dios, todo lo que hay aquí en esta palabra de Dios está escrito con el propósito de que la iglesia la haga realidad, la obedezca. Cada cosa que hay aquí en la Biblia tiene como propósito de que la iglesia la practique, la iglesia la haga realidad. ¿Quién hace realidad la palabra del Señor? Nosotros, la iglesia. No son otros personajes extraños. La que hace verdad, la que hace realidad, la que hace operativa, la que convierte esta palabra en verdad y en hechos es la iglesia del Señor, que es la que está llamada a obedecer cada una de estas palabras desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? Ayúdenme. ¿Y cuántos versículos tiene el capítulo? Desde el capítulo 22. Génesis 1, Apocalipsis 22. No podemos dejar de lado ningún capítulo de la Biblia diciendo este no lo obedezco, este sí. O sea, la Biblia no es una cuestión de chulear, no es esa lista de chequeo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. No aplica, se aplica, no aplica. Si usted hace eso, a algunos le colocarán no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Y al final dirá algo que por allá lo bendiga, este sí aplica para mí. En la Biblia no es una lista de chequeo donde yo pueda decir eso. Todo lo que está aquí es para que el pueblo de Dios la convierta en realidad en obediencia. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22 es un pasaje que muchos de ustedes conocen, se lo saben de memoria. Casi siempre todo cristiano conoce esta palabra. Santiago 1:22 dice:
Pero sed hacedores de ¿qué? Otra vez diga, ¿de qué? Y no tan solamente ¿qué? Oidores. Engañándoos a quienes, a nosotros mismos. O sea, usted no engaña a una tercera persona o a alguien externo a usted. El hecho de no obedecer la palabra o de no hacer la realidad no está engañando a nadie, se está engañando a usted mismo. Vamos rápido a Mateo capítulo 7:21, perdón. Mateo 7:21. Estoy en la introducción. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino o en el reino de los cielos, sino aquel que, hay una palabra clave ahí, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más adelante, en el libro de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y qué no hacéis lo que yo os digo? Es una pregunta además. Y luego más adelantico, en el siguiente capítulo, versículo 8 del mismo Lucas 8:21, dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre, se me perdió, no mi madre sino el versículo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Okay. Hemos leído 1, 2, 3 y 4 versículos que hablan sobre el hacer, el poner en práctica la palabra de Dios. Amén. El hacer. Así que las prácticas que hay en la Biblia son ¿para qué? Lo que hay en la Biblia es para obedecerla. Así que eso es lo que Dios le pone como tarea a la iglesia hacer. Yo soy iglesia. Diga, yo soy iglesia. Y soy iglesia porque ahí sí viene la enseñanza. Voy a colocar 4 o 6, creo, cosas que debemos hacer nosotros como iglesia. ¿Por qué yo soy iglesia? Es que usted iglesia no más porque simplemente dice ser iglesia o porque nada más dice yo soy iglesia. No, para ser iglesia hay que evidenciar algunas cosas y mucha de esta usted se la sabe, yo sé que sí, pero a veces es necesario que nosotros la recordemos. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 6 versículo 9 y la enseñanza la he titulado soy iglesia ¿por qué? Mateo 6:9 dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Este es el pasaje reina de la oración. Es cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él le dice: he aquí la forma como ustedes deben de orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Es la forma, no es la oración única que se levanta al Padre o a Dios, sino la forma, el modelo de oración que el Señor le establece a los discípulos y a través de los discípulos a la iglesia. Así que ellos preguntan, enséñanos, o más bien le dicen a Jesús: enséñanos a orar, y Jesús le dice: así deben de hacerlo, ¿cierto? Así que una de las cosas elementales pero fundamentales que la iglesia debe hacer es que orar. Yo soy iglesia porque tengo una vida de oración. Usted no es iglesia si no ora. Un cristiano que no ora
Ese es un dicho en la costa y que se ha popularizado. Por lo menos, como yo nací en la costa, creo que allá fue que nació todo, pero no todo nace en la costa, ¿cierto? Otras cosas pequeñas se han inventado en otras partes del país, pero entonces, un cristiano que no ora no es iglesia. ¿Cómo es posible que alguien que dice ser cristiano, que requiere o que para ser cristiano requiere ser hijo de Dios, y para ser hijo de Dios requiere tener una relación, porque un hijo y un padre deben tener relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede decir que yo soy hijo de Dios si no tengo relación con el Padre? Si no hay relación, esa relación está rota, entonces hay problema en esa relación, hay problema en esa relación padre-hijo. Así que es fundamental que en esta noche yo pueda entender que yo soy iglesia porque tengo una vida de oración. Ahora, esa oración no necesariamente siempre tiene que ser en la iglesia. Es más, la mayoría de la oración es la oración que yo hago a nivel personal. Amén. No, porque es que hay otros cristianos que se han acostumbrado a orar solamente cuando llegan a la iglesia. Y el problema es que algunos llegan cada 2 meses. Entonces es una vida de oración muy larga. Y no es que demoren orando 2 meses. No, la oración se hace aquí colectivamente, comunitariamente, pero la oración también la hace usted en su casa, en sus tiempos devocional. Siempre hemos dicho, usted todos los días debe hablar con su Padre, que es mi Padre también. Encontrémonos como iglesia en la oración personal, individual. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 habla de Jesús y la oración. Dice: aconteció Jesús que estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar. Y ahí, bueno, es el pasaje que hablábamos de los discípulos dice Jesús orando en un lugar. Jesús estaba orando en un lugar. Los discípulos escuchan hablar a Jesús y ellos quieren como entrar en esa, no voy a utilizar una palabra pero no es en esa onda, ¿cierto? O quieren aprender eso que está haciendo Jesús allí. Y ellos le dicen: Señor, enséñanos también a relacionarnos con el Padre como tú lo haces. Y es cuando sale entonces la oración. Le dice: ore así. Pero más adelante, Marcos capítulo 1, o más atrás, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Nuestro Salvador, pero además es que nuestro Maestro. Así que todo lo que Jesús hacía, lo hacía con el propósito de enseñarnos. Él no hacía las cosas simplemente con otro propósito, obviamente de relacionarse con él, con su Padre, pero también de enseñarnos. Así que en este caso Jesús hacía esto y lo hacía todos los días. Era una situación, una práctica permanente de Jesús. La oración era uno de los elementos de las prácticas permanentes de Jesús. Luego en Hechos capítulo 2, cuando ya no estaba Jesús, pero ya estaba establecida la iglesia, eso que Jesús hacía quedó como parte de la iglesia, como parte de la práctica ya de la iglesia. De Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién hacía esto? Ya no era Jesús. ¿Quién lo hacía? La iglesia que ya estaba estableciéndose, ¿cierto? Partían el pan y permanecían, partimiento del pan y en las oraciones. Esto era algo que ya quedaba. Efesios, ya la iglesia no era una sola, sino que ya estaban establecidas. Efectivamente, Efesios es una de ellas. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios nos enseña que la oración como iglesia, como práctica de la iglesia, es una situación constante. No es cuando yo tenga necesidad. Hay gente así, hay personas dentro de la iglesia o que hacen parte de la iglesia que solo oran cuando tienen necesidad. Cuando tienen necesidad, entonces hablan con el Padre. Pero la Biblia nos enseña, y Jesús mismo nos enseña, que la oración hace parte de nuestra práctica diaria, independiente de nuestro estado emocional o de salud. Yo debo orar estando bien, o estando enfermo, o estando sin empleo, o estando con una empresa eso, así, de esas empresas grandes. O sea, estando muy rodeado de mucha gente o estando solo, yo debo orar. Mi vida de oración es lo que también me determina que hago parte de la iglesia. Vuelvo y repito, no solamente aquí en la iglesia, sino también afuera. Casi que 80-20, 80 afuera en su vida diaria y 20% aquí en la iglesia. ¿Y cuál es ese 20% aquí en la iglesia? Cuando, por ejemplo, los jueves, que tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico, los sábados que tenemos ayuno, los domingos en la escuela dominical, menos el primer fin de semana del mes, que es el sábado, martes y miércoles que tenemos oración por los temas que cada semana hacemos oración. Esos son los tiempos de oración que hacemos en la iglesia, y eso es básicamente el 20 o el menos del 20%. Pero las demás oraciones las hace usted en su casa, porque usted es iglesia, y porque es iglesia, usted, ¿qué hace? Ora. La segunda cosa que hace la iglesia y que usted debe hacer porque es la iglesia, la encontramos en Mateo capítulo 4. La oración no es una práctica que nació en el Nuevo Testamento. La oración viene desde el Antiguo Testamento. El diálogo con Jesús lo hizo inclusive Adán y Eva, y luego lo hicieron las siguientes generaciones. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta ahí. Ya saben que es la segunda práctica que nosotros podemos hacer o que debemos hacer como iglesia, ¿cierto? Ayunar. El ayuno no es del Nuevo Testamento solamente. El ayuno también es una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento. David fue un hombre que ayunó, Samuel ayunó, el pueblo de Israel ayunó, Nínive ayunó. Recuerden aquella historia cuando Jonás, que ellos ayunaron. Así que desde el Antiguo Testamento viene esta práctica, y luego sigue en el Nuevo Testamento, y la iglesia primitiva la practica, porque Jesús la practicaba y Él es nuestro maestro. Entonces el ayuno debe ser parte de nuestra práctica como iglesia. Saque tiempo para ayunar. Saque tiempo para ayunar. No pase su vida sin hacer ayuno. Hay versículos inclusive que decía, cuando los discípulos iban a reprender demonios y sanar enfermos, algunos como que no salieron, y Jesús les dijo: mijo, lo que pasa es que le falta ayuno, le falta orar. Sí, Jesús les dijo: es que ustedes tienen que ayunar. Hay espíritus que no salen así simplemente, requieren meterse en ayuno y oración, ¿cierto? Entonces el ayuno es esencial, no solamente para que desintoxique su cuerpo. Sí, el ayuno también tiene sus consecuencias positivas en el cuerpo físico. Su piel se vuelve más sana, más limpia, porque desintoxica su cuerpo. Pero el ayuno también desintoxica su cuerpo espiritual. También sirve para crecer espiritualmente, también sirve para acercarse al Señor, también sirve para dedicarse. El ayuno no es más que un sacrificio que usted hace ante la presencia de Dios. Jesús lo hacía. Cuando empezó su ministerio, lo hacía. El apóstol, esa era una práctica del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 10, versículo 30, dice así: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cornelio, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Cornelio, el que oró por el apóstol Pablo, estaba ayunando. O sea, era una práctica de los discípulos, de los primeros cristianos. Era una práctica, ellos estaban en ayuno cuando el Señor se le aparece a Cornelio, el ángel, y le dice lo que luego ocurre más adelante en los capítulos siguientes con el apóstol Pablo. Así que no es una cosa que ya no se hace, es una situación o un elemento que se instaura en la iglesia a través del ejemplo y de la práctica de Jesús, pero que luego los discípulos lo vienen realizando. Hechos capítulo 13. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Los discípulos. Los discípulos. Luego más adelante, capítulo 14, versículo 23. Versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado ¿con qué? ¿Con qué? Con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que esto es necesario hacer, el ayuno. El ayuno, vuelvo y repito, es el sacrificio, es un sacrificio que usted hace. Algunos dicen, yo hoy voy a ayunar chorizo. ¿Qué tanto es ayunar chorizo? Si usted come chorizo una sola vez al año. Eso no es sacrificio. Desde la definición bíblica, el ayuno es el sacrificio de dejar de comer. La práctica de Jesús era 40 días de ayuno sin comer. Cuando se refiere a ayunar, se está refiriendo a no ingerir alimentos. Mediodía, un día, 7 días, una semana. Ahora, algunos practican un tipo de ayuno que no sé hasta dónde será bíblico, pero lo practican, ¿cierto? Hay personas que son, por ejemplo, muy metidas con el celular, entonces dicen voy a ayunar un día de celular. Realmente es un sacrificio para ellos porque es 40 días de ayuno de celular. No sé si alguien en esta época de los millennials puede aguantar 40 días de ayuno de celular. Es probable que ni siquiera coman, ni siquiera se dan cuenta que no, prefieren, más fácil para ellos es comer. Pero el ayuno es una práctica que debemos hacer como iglesia, porque eso hace parte de lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, amén. Y el ayuno lo hace aquí en la iglesia también, o lo hace en su casa. Sigamos, otro elemento. Salmo capítulo 1, versículo 5. Salmo 1:5. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación ¿de qué? De los santos. Más adelante, el mismo libro de Salmos, capítulo 22. Versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la ¿qué? Congregación. En medio de la congregación te alabaré. El versículo 25 de ese mismo capítulo dice: de ti será mi alabanza. Además es una canción. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. El capítulo 26 de Salmo 26:12 dice: mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Más adelante el capítulo 35 dice, 35:18: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Y Mateo, al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18, versículo 20, 18-20 dice:
porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Vuelvo y repito el versículo porque es uno de los muy conocidos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Disculpen que vaya rapidito. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que la otra cosa que yo hago, yo soy iglesia porque ¿qué? Me congrego, me reúno, asisto a una iglesia, a un lugar donde se reúne la iglesia más bien. Yo soy iglesia por eso. Yo soy iglesia porque me congrego. Edgardo el sábado hablaba sobre el tema y decía: usted no es iglesia si no se congrega. El jueves, ¿qué dije yo? Bueno, es el jueves. El jueves dijo: usted no es iglesia si no se congrega, porque la iglesia es la congregación de todos los santos. Y los salmos, el capítulo de todos los versículos que leímos habla de la importancia de la congregación, de la reunión, ¿cierto? Hechos capítulo 4 versículo 31 nos dice que cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados, o sea que era una práctica de la iglesia primitiva. Es más, en muchos de los capítulos que leímos en los primeros versículos, capítulos de Hechos, nos habla de que estaban reunidos juntos, de que se reunían, de que estaban en las casas, de que se reunían por allá, de que estaban reunidos en semana, de que siempre estaban juntos congregados como familia. Era una práctica que estaba entonces instaurada en la iglesia primitiva. Pero si vamos al Antiguo Testamento, David nos refiere mucho de estar congregados en la gran congregación. O sea que era una práctica también del Antiguo Testamento que luego se instaura. Ahora, si usted lee, muchas de las acciones de Jesús las hacía en la congregación, en la sinagoga. Mucho. Cuando empezó su ministerio, empezó leyendo un Isaías donde se refería a él, y lo hizo en el templo. Jesús fue presentado ¿en dónde? En el templo. No en la calle ni en el parque. Fue presentado en el templo porque sus padres era alguien que asistían, hacían parte de un grupo, de una comunidad. Ustedes hacen parte, gracias a Dios, de la comunidad Avivamiento. Pero es esencial que eso se vuelva o se convierta en una realidad al asistir a los servicios que tiene la iglesia, a los tiempos que tiene la iglesia como comunidad, que son los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana, los jóvenes el último sábado del mes se reúnen a las 6 de la tarde, las damas el tercer sábado, el tercer sábado del mes se reúnen a las 3 de la tarde, los caballeros se reúnen el segundo sábado del mes, Ave María, a las 5 de la tarde, y el primer sábado del mes toda la iglesia se reúne, que es hoy. Pero los demás domingos se reúne a las 9 de la mañana, ¿cierto? Eso hace parte de los servicios donde la iglesia como tal, cuando yo tengo identidad por una comunidad, voy, anhelo. Es más, el salmista David decía: anhelo la casa del Señor, anhelo estar reunidos en la casa del Señor. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo quisiera estar allí como los gorriones que hacen los nidos en la casa. Yo quisiera ser un gorrión. Le encantaba estar en el templo. Y ese debe ser, el templo es el lugar, este lugar físico, el lugar donde que hemos decidido establecer como el lugar donde nos reunimos nosotros. Así que como iglesia, yo soy parte de una iglesia porque también me congrego. Amén. Congregarse es la máxima expresión de que existe la iglesia. Y en la reunión de los santos Dios se mueve sobrenaturalmente. Si ustedes se dan cuenta y leen los primeros 5 capítulos del libro de Hechos, se darán cuenta que cuando cayó la presencia del Espíritu Santo, no cayó sobre una persona que estaba solita cocinando un sancocho a las 12 del día. Cayó cuando estaban reunidos juntos. Amén. Cuando uno de los, creo que era el apóstol Pedro, estaba encarcelado en su segunda predicación,
¿quiénes estaban orando? Un grupo de personas, la iglesia estaba orando y allá hubo un temblor y el apóstol Pedro salió. Cada vez que había algo sobrenatural era porque la iglesia estaba reunida allí, porque la congregarse es la máxima expresión de la unidad y Dios se mueve en la unidad de su pueblo. Dios se mueve cuando el pueblo se une. Dios se mueve allí de una manera sobrenatural. Así, por eso es importante reunirse, por eso es muy importante la reunión. Y vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15, un pasaje que ustedes también se conocen. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 20 dice, y ellos saliendo y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre ellos. Y así hay muchos pasajes que hablan de algo que nosotros debemos practicar como iglesia. Yo soy iglesia porque ¿qué? ¿Porque qué? Evangelizo, predico la palabra de Dios, hablo del Señor, doy testimonio de ella, comparto el evangelio. Como iglesia que soy, yo debo predicar el evangelio. El evangelio se extiende a través de la iglesia. Los que llevan la voz de Dios en la tierra es la iglesia. Nadie más puede llevar la palabra sino la iglesia. La iglesia es la única que está autorizada para extender la palabra de Dios en el mundo. Es la iglesia. Por eso, si usted se queda callado, está desobedeciendo la palabra del Señor. Si usted no habla de la palabra de Dios a otro, está en desobediencia como iglesia. Digamos que está como en esa duda de hace parte de la iglesia que no habla de lo que le pasó a él, del cambio y de lo que es Jesús en su corazón. Porque todo el que hace parte de la iglesia, según la palabra de Dios, debemos hablar a otros. Debemos hablar a otros. Yo no sé cuántos en estos últimos 4 meses, para no ser tan cerrado, ha hablado a alguien del evangelio de Jesús, ha hablado a alguien de la palabra de Dios. No sé si usted ha dado testimonio de lo que hizo Jesús a alguien estos últimos 5 meses que ha pasado del año 2018. No sé si usted, a través de usted, alguien ha conocido de Dios y hoy está discipulándolos. No sé si alguien ha hecho eso. Pero como iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Yo soy iglesia porque predico. Gracias. Yo soy iglesia porque enseño. Yo soy iglesia porque doy testimonio de lo que Dios me ha dado. Son cosas que tenemos que hacer. Recuerden lo que leímos al principio: sed hacedores y no oidores de la palabra. Así que esta noche eso es para que empecemos a ponerlo en práctica. Yo tengo la responsabilidad de dar testimonio de ella en muchas personas. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Yo no sé por qué cuando predico el reloj corre más de lo que debe correr. 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En mi estudio esta noche, es la quinta cosa que como iglesia yo debo hacer. Yo soy iglesia porque soy discípulo, pero también hago discípulo. ¿Cuántos enseñan la palabra de Dios en su casa? A ver, ¿quién tiene algún grupo de oración en la casa? Allá donde Vanessa, usted tiene allá un grupo. O sea,
allá también, ¿cierto? En la casa de Kelly también hay un grupo de oración. Entonces la otra cosa que yo debo hacer es ser discípulo y hacer discípulo. Usted no puede hacer discípulo sin ser discípulo. Hay mucha gente en las iglesias que pretenden hacer discípulo, pero no quieren ser discípulos. Y ser discípulos implica sujeción, significa ser enseñable, significa tener a alguien, ¿cierto?, que lo esté guiando y le esté liderando. Así que la Biblia nos dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Aquí en la iglesia se ha establecido como visión este versículo. Por eso allá está pegado haciendo y haciendo discípulos, no como el lema del 2018, sino como la base de la iglesia Avivamiento. Todos nosotros somos discípulos, pero todos nosotros tenemos o debemos hacer discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hemos establecido que cada persona deberá tener 7 discípulos. ¿Por qué no 12? Pastor, eso no es bíblico porque no son 12. Pues pueden ser 5, pueden ser, pero hemos establecido que un grupo de 7 es fácil de manejar, de acompañar, porque el discipulado no es solamente meterle teoría. El discipulado para nosotros es además de enseñar la palabra, el discipulado para nosotros es relación, como Jesús lo hacía. Jesús no solamente enseñaba, sino que se relacionaba con los discípulos, era amigo de los discípulos. Así que usted, como líder de su grupo de 7, no solamente se encontrará con él semanalmente o con ellos semanalmente para estudiar la palabra, sino para preguntarle: ¿oíste cómo te va en la universidad? ¿Qué hubo de ese dedo que se te cortó la otra vez? Porque esa es nuestra responsabilidad: ser discípulos y hacer discípulos. Amén. Y por último, Mateo no es Mateo, ya les diré. La iglesia, la forma como Dios sostiene la iglesia es a través de cada uno de nosotros. ¿Ninguno dijo amén? La forma como Dios sostiene a la iglesia es a través de cada uno de nosotros. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se impuso un impuesto que ustedes saben cómo se llama, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El diezmo. El diezmo es un impuesto dado por Dios a los pueblos judíos para sostener la línea sacerdotal o los levitas, pero también para sostener el templo. Era un impuesto como el IVA hoy, ¿cierto? El 16%. Yo estoy atrasado en la reforma tributaria. El 19%. El 19%, eso es un impuesto. Toca pagarlo. Ese era un impuesto en el Antiguo Testamento. Era el diezmo. Pero el diezmo no es una cuestión solamente en la ley, porque antes de que se impusiera como un impuesto ya era una práctica. Inclusive lo encontramos por allá en Génesis, cuando Abraham le da a Melquisedec, eso, casi que digo Elimelec, Melquisedec los diezmos, todavía no había sido impuesto. Entonces, lo que se oficializa los diezmos como un impuesto es cuando ya se establece la ley. Se oficializa, pero ya era una práctica que se hacía antes de la ley. O sea, no estaba. Lo que sucede es que luego lo incluyen dentro de la ley como una práctica ya establecida y el impuesto. Pero los diezmos como tal es una práctica que viene antes de la ley, es decir, es supraley, está por encima de la ley. Y eso quedó establecido en el pueblo judío luego como la ley. Y cuando nace Jesús, cuando Jesús está acá, luego viene y esa práctica se hacía en el templo, los diezmos y las ofrendas, por supuesto.
Entonces, la ley era los diezmos era entonces una forma como esto se establecía para sostenimiento del templo y todo lo relacionado con ello. Pero esto tiene un efecto, y era que era un efecto que se daba a través de la obediencia, es decir, debía ser obedecido para que eso tuviera un efecto, no solamente en el sostenimiento del templo, sino que según Malaquías, entonces cuando yo cumplía ese propósito o ese impuesto, yo iba a ser bendecido. Malaquías dice eso, ¿cierto? Que es un versículo que muchos de ustedes conocen. Probadme ahora, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, reprenderé al comelón, al pulgón y al no sé qué cosa. Quitaré de la ruina de ustedes y mucha gente sabrá que yo soy su Dios porque los estoy bendiciendo. Esas son las promesas que hay en la obediencia del pago de los diezmos, como el impuesto de la ley. Eso dice Malaquías, ¿cierto? Pero resulta que luego llega Jesús y empieza a ver que los judíos, los fariseos y el escriba empiezan a diezmar, es decir, seguían cumpliendo con la ley, pero entonces ellos eran injustos con las personas, con su relación familiar. Entonces Jesús en el capítulo Lucas capítulo 11, versículo 42, dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, es decir, ellos diezmaban todo, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y luego dice Jesús: esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Jesús, recuerden que Él dice: yo vine no a derogar la ley, sino a cumplir la ley. Y entonces Él le dice: ustedes siguen diezmando, cumpliendo la ley, pero se han olvidado de algo importante, es que ahora ya no hacen justicia y se han olvidado de Dios. Eso que ustedes hacen cuando diezman sus hortalizas, y eso no tiene sentido. Eso yo no lo recibo. Yo no recibo nada de eso porque ustedes se han olvidado de algo fundamental, y es que se han alejado de mí. Y Él les dice: es necesario que se siga practicando eso sin dejar de hacer lo otro. Las dos cosas son fundamentales. Las dos cosas deben seguir haciéndose, pero ya no como un impuesto, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. La ley era anterior. Ahora la ley se acabó, mejor dicho, la ley ya no es la que nos relaciona con el Padre, sino ahora es el tiempo de la gracia. Por eso ahora hay versículos como: de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Ahora el tiempo de la gracia, ya lo que era impuesto se convierte en una acción voluntaria, se convierte en una acción de obediencia, se convierte en una acción de amor, se convierte en una acción de agradecimiento, se convierte en una acción de dependencia, se convierte en una acción de identidad con el lugar donde yo estoy. Así que yo ahora diezmo no porque me lo impone la ley, sino por acción de gracias, por acción de amor al Señor, porque yo he sido bendecido por Él, porque Él me salvó. Ahora ya mi diezmo no sale como algo que me duele dar, sino que ahora es una cosa que yo digo: Señor, tú has sido fiel conmigo, entonces ofrendo, te doy mi ofrenda, te doy mis diezmos. Pero sigue siendo el mismo efecto, es decir, sigue siendo lo que dice en Malaquías de: probadme ahora y yo te daré bendición al Señor. Eso no es una promesa para la ley solamente, esa bendición sigue siendo real hoy. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice así: cada uno mire cómo dice ahora, ya no un diezmo, perdón, no un impuesto, no es impuesto,
sino que 2 Corintios 9 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, no porque es la ley, no porque es un impuesto, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Voy a leer el versículo otra vez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que ahora mi ofrenda al Señor, mis diezmos al Señor, yo debo hacerlo con mucho gozo. Además, el versículo anterior tiene una situación muy interesante. El versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que en el tiempo de la gracia ya ni siquiera sería el 10% lo que yo diezmo, lo que yo daría, porque por acción de agradecimiento, por acción de todo lo que Dios me da, mi diezmo sería más allá del 10%, sería mucho más allá, porque ya está la ley de la siembra y la cosecha. Entre más siembre, más cosecho. Pero yo no debo hacerlo para recoger ese fruto. Es decir, yo ya no debo sembrar o diezmar o ofrendar para que el Señor me bendiga como una cuestión de un banco, ¿cierto? Yo consigno una plata para que me dé una ganancia. Es por pura obediencia, por pura gracia, por puro amor al Señor. Amén. Y Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro corazón, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Esto es la misma versión de Malaquías, lo que pasa es que está en el Nuevo Testamento ya de otra forma. Pero aquí está diciendo el Señor, cuando yo doy, yo soy bendecido. Y esas son promesas que están en la palabra para mí, para mí. La misma promesa de Malaquías. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo impuesto era, había un sacrificio, que hacer un sacrificio para el perdón del pecado. El diezmo para el sostenimiento. En el Nuevo Testamento, el perdón de los pecados, la liberación de nuestros pecados, se hace por voluntad del Padre cuando envía a Jesús. El sostenimiento de la iglesia se hace ahora con un corazón agradecido en acción de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que la ofrenda ya no sale de un corazón obligado por un impuesto, sino de un corazón transformado y libre de egoísmo. Ya sale de un corazón agradecido con el Señor. Por eso la Biblia dice, cuando yo traigo mi ofrenda ahí, yo debo venir contento. Señor, gracias porque me diste la provisión. La forma como Dios sostiene la iglesia, este lugar hay que sostenerlo. Este lugar hay que sostenerlo y lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de nosotros. Así que, iglesia, esas 6 cosas hacen que yo sea iglesia. Que yo sea iglesia. Esas 6 cosas hacen que yo practique o que yo más bien me defina como iglesia. Soy iglesia entonces porque oro, tengo una vida de oración. Soy iglesia porque ayuno. Soy iglesia porque me congrego. Soy iglesia porque evangelizo. Soy iglesia porque soy discípulo y hago discípulo. Y soy iglesia porque aporto para el sostenimiento de la iglesia. Amén. Así que los animo para que esas 6 cosas que están allí hoy las pongamos en práctica cada vez que vengamos a la iglesia. Tenemos que ponerla en práctica porque eso es para, como dice Santiago, hacerlo. No solamente oírla, sino hacerla.